¿Qué pasaría si te dijera que dentro de 5 días tu vida podría ser tan diferente que ni tú mismo te reconocerías al mirarte al espejo? No estoy hablando de un cambio superficial, de esos que duran una semana y luego todo vuelve a ser igual. Estoy hablando de una transformación tan profunda, tan radical, que la persona que eres hoy quedará en el pasado para siempre. Pero aquí está la verdad que duele. Llevas años esperando ese cambio y nada sucede. Has probado todo, has hecho promesas, has puesto metas, has intentado ser mejor por tu cuenta, y al final siempre terminas cayendo en los mismos patrones. Esa voz interna que te susurra que nunca vas a cambiar, que así naciste y así te vas a morir, se ha vuelto cada vez más fuerte. Pero, ¿y si te dijera que la palabra de Dios declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Hoy vas a descubrir el proceso exacto que Dios usa para transformar completamente a una persona en solo 5 días. Hoy entenderás por qué has intentado cambiar 1000 veces y has fallado, y más importante aún, qué es lo que has estado haciendo mal todo este tiempo. Este mensaje despertará en ti la certeza absoluta de que tu transformación no es una posibilidad lejana, sino una realidad inminente. Porque lo que tu alma anhela desesperadamente no es intentarlo una vez más, sino experimentar finalmente ese cambio permanente que te libere de una vez por todas de quien has sido hasta ahora. Ese hambre de transformación que sientes es la señal de que Dios está a punto de intervenir. Y sabes, hubo alguien en la Biblia que vivió exactamente lo que tú estás viviendo ahora. Un hombre que pasó de ser el perseguidor más temido de los cristianos a convertirse en el apóstol más poderoso de la historia. Su nombre era Saulo de Tarso, y su transformación comenzó en un instante, pero se consolidó en los siguientes 5 días de su vida. Allí estaba él, respirando amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús, convencido de que estaba sirviendo a Dios al destruir la iglesia. Ese era su propósito, su identidad, lo que lo definía como persona. Pero en el camino a Damasco, una luz del cielo lo derribó al suelo y escuchó la voz de Jesús preguntándole, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» En ese momento, todo lo que creía saber sobre sí mismo se derrumbó. Quedó ciego, indefenso, dependiente de otros para sobrevivir. Durante 3 días no comió ni bebió, enfrentando el conflicto más brutal de su vida. Todo lo que había sido ya no servía, pero todavía no sabía quién llegaría a ser. Fue en esa crisis donde Dios envió a Ananías con un mensaje. Este hombre es un instrumento escogido por mí. Y cuando Ananías impuso las manos sobre él, las escamas cayeron de sus ojos, fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. En 5 días, Saulo el perseguidor murió y Pablo el apóstol nació. La lección es devastadora. Dios no transforma a medias. Él te quita toda tu falsa seguridad, te lleva al punto donde no te queda nada de lo viejo, y desde ahí construye algo completamente nuevo que ni siquiera podías imaginar. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que puede cambiar tu vida, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase. Estoy listo para ser transformado en 5 días. Necesito que lo hagas ahora mismo, porque esa declaración no es solo un comentario, es un pacto que estás haciendo con Dios delante de miles de personas que están viendo esto. Es tu manera de decirle al cielo, yo también quiero mi encuentro en el camino a Damasco. Y quédate hasta el final de este video, porque en los últimos minutos voy a revelarte el día más crucial de esos 5 días, el día donde se define si la transformación será permanente o si volverás a caer. Ahora sí, prepárate porque vamos a entrar de lleno en el proceso exacto que Dios usa para hacerte irreconocible. 1. El día 1. Cuando Dios derriba tu falsa identidad. Mira, lo primero que necesitas entender es esto. Dios no puede transformar lo que tú no estés dispuesto a soltar. Y ahí está tu primer problema gigantesco. Tú quieres cambiar, pero al mismo tiempo te aferras con todas tus fuerzas a la persona que has sido. Quieres la transformación, pero sin el dolor del desprendimiento. Quieres ser nuevo,
pero cargando todo lo viejo contigo. Y déjame decirte algo con toda la autoridad pastoral que Dios me ha dado. Eso es imposible. Es una contradicción. Es la razón por la cual llevas años orando por cambio y nada sucede. El día 1 de tu transformación no comienza cuando tú decides mejorar. Comienza cuando Dios decide derribar todo aquello en lo que has puesto tu identidad. Fíjate bien en lo que pasó con Saulo. Él iba en su caballo, seguro de sí mismo, convencido de que estaba haciendo lo correcto, rodeado de hombres que lo respetaban y le tenían miedo. Tenía poder, tenía propósito, tenía una reputación que defender. Y de repente, una luz más brillante que el sol lo tira al suelo. ¿Sabes lo que eso significa? Dios lo sacó del lugar de control, lo sacó de su zona de comodidad, lo sacó de su trono personal donde él era el centro de todo. Y aquí viene la verdad que probablemente no quieres escuchar, pero que necesitas con urgencia. Mientras tú sigas siendo el centro de tu propia vida, Dios no puede ser el centro. Mientras tú sigas creyendo que puedes transformarte a ti mismo con un poco de esfuerzo y fuerza de voluntad, el Espíritu Santo no va a intervenir. Porque Dios no viene a ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo. Dios viene a matarte y resucitarte como alguien completamente diferente. Escúchame bien, y esto lo digo por experiencia propia. Hubo un tiempo en mi vida donde yo creía que era un buen cristiano porque iba a la iglesia, porque leía mi Biblia de vez en cuando, porque no hacía cosas tan malas como otros. Pero mi corazón estaba lleno de orgullo, de juicio hacia los demás, de una religiosidad vacía que solo alimentaba mi ego. Y Dios permitió que todo se derrumbara. Perdí cosas que yo creía que eran mi identidad. Perdí posiciones, perdí relaciones, perdí la imagen que había construido de mí mismo. Y en ese momento, tirado en el suelo de mi propia desesperación, sin nada que me definiera, fue cuando finalmente pude escuchar la voz de Dios preguntándome, ¿por qué luchas contra mí? ¿Por qué te resistes a lo que quiero hacer contigo? Ahora déjame enseñarte exactamente qué es lo que Dios está derribando en el día 1 de 1900. Tu transformación. Primero, está derribando tu autosuficiencia, esa creencia de que tú puedes con todo, de que no necesitas ayuda, de que si te esfuerzas lo suficiente vas a lograrlo. Segundo, está derribando tus ídolos ocultos, esas cosas que has puesto en el lugar que solo Dios debe ocupar. Tu trabajo, tu relación sentimental, tu cuenta bancaria, tu reputación, tu ministerio, incluso tu propia familia. Tercero, está derribando tu falsa espiritualidad. Esa máscara religiosa que usas para aparentar que todo está bien cuando por dentro estás destruido. Y aquí está la clave que cambia todo. El día 1 no es el día más fácil, es el día más doloroso, porque es el día donde muere todo lo que tú creías que eras. Saulo quedó ciego. ¿Entiendes el simbolismo? Ya no podía ver las cosas como las veía antes. Ya no podía confiar en su propia perspectiva. Estaba completamente a merced de Dios y de los demás. Y eso es exactamente lo que Dios necesita hacer contigo, cegarte a tu propia sabiduría para que finalmente puedas ver con sus ojos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú en el día 1? Aquí está tu mapa de instrucciones espirituales. Número 1. Deja de resistirte. Cuando Dios empiece a quitar cosas de tu vida, no pelees, no te aferres, no intentes recuperar lo que Él está quitando. Número 2. Reconoce que has estado equivocado. No a medias, no con excusas, sino con total honestidad delante de Dios. Número 3. Ríndete completamente. Y cuando digo completamente, me refiero a que le entregues todo, tu pasado, tu presente, tu futuro, tus planes, tus sueños, tus heridas, tus pecados, absolutamente todo. Número 4. Acepta la ceguera temporal. Habrá un tiempo donde no vas a entender qué está pasando, donde no vas a ver el camino claramente, donde tendrás que caminar por fe y no por vista. No te desesperes en ese proceso, es parte de la transformación. Mira, yo sé que esto suena duro, yo sé que tal vez esperabas un mensaje más suave, más motivacional, más fácil de digerir. Pero si yo te digo solo lo que quieres escuchar, te estaría robando tu milagro.
La verdad es que la mayoría de las personas nunca experimentan la transformación real porque no están dispuestas a pasar por el día 1. Prefieren seguir siendo la misma persona con algunos ajustes superficiales. Y por eso sus vidas nunca cambian de verdad. Pero tú que estás escuchando esto ahora mismo, tú que has llegado hasta este punto del video, hay algo diferente en ti. Hay un hambre en tu espíritu que te dice que ya no puedes seguir viviendo como hasta ahora. Y esa hambre es la evidencia de que Dios ya empezó a trabajar en ti, así que no huyas del día 1. Abrázalo, porque es el día donde comienza todo. Ahora escribe en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando, porque quiero que sepas que no estás solo en este proceso. Hay miles de personas alrededor del mundo que están pasando por su día 1 en este mismo momento. Y cuando veas todos esos comentarios de diferentes lugares, te vas a dar cuenta de que Dios está haciendo esto masivamente. Es un movimiento global de transformación, y tú eres parte de él. 2. El día 2 y 3. El ayuno que mata tu carne. Ahora viene la parte que la mayoría de los predicadores no te van a contar porque no es popular, no genera aplausos, no se vende bien en las redes sociales. Pero es la parte más importante de todo el proceso. Después de que Saulo fue derribado y quedó ciego, la Biblia dice algo que muchos pasan por alto. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días completos sin comer ni beber nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo en su interior que era mucho más importante que su necesidad física de alimento. Y aquí está la verdad que vas a odiar, pero que necesitas desesperadamente. Tu carne tiene que morir antes de que tu espíritu pueda vivir, y la manera en que Dios mata la carne es quitándole exactamente lo que ella más desea. No estoy hablando solo de comida. Estoy hablando de todo aquello que tu naturaleza carnal usa para mantenerte esclavizado. El entretenimiento constante, las redes sociales sin control, las relaciones tóxicas que sabes que debes terminar, los hábitos destructivos que te dan placer momentáneo, pero que están destruyendo tu destino. Déjame ser brutalmente honesto contigo. La razón por la cual no has cambiado es porque no has estado dispuesto a ayunar de verdad. Y cuando digo ayunar, no me refiero solo a dejar de comer por unas horas. Me refiero a cortarle el suministro a todo lo que alimenta tu vieja naturaleza. Me refiero a entrar en un periodo de negación radical donde le dices no a tu carne en todas las áreas, no solo en el estómago. Escucha esto con atención. Durante el día 2 y el día 3 de tu transformación, Dios te va a llevar a un desierto espiritual donde no vas a sentir su presencia como antes, donde las oraciones van a parecer que rebotan en el techo, donde vas a estar completamente solo con tus pensamientos, tus dudas, tus miedos y tus demonios internos. Y ahí es precisamente donde se gana o se pierde la batalla. ¿Sabes qué estaba pasando en el interior de Saulo durante esos 3 días? Estaba confrontando todo. Estaba recordando cada cristiano que había perseguido, cada familia que había destruido, cada vida que había arruinado creyendo que servía a Dios. Estaba viendo con claridad por primera vez en su vida la magnitud de su pecado, y eso lo estaba destrozando por dentro. Pero era necesario, porque no puedes apreciar la gracia hasta que no has visto la gravedad de tu maldad. Ahora déjame darte las instrucciones específicas para los días 2 y 3. Número 1. Aparta un tiempo de ayuno real. No un ayuno de redes sociales de 3 horas. Un ayuno donde realmente le duele a tu carne. Puede ser de comida, puede ser de televisión, puede ser de tu teléfono celular, puede ser de esa relación que sabes que te está alejando de Dios. Pero tiene que doler. Número 2. Durante ese ayuno, enfrenta tu pecado de verdad. Escribe en un papel todo lo que has hecho mal, todo lo que has estado escondiendo, todo lo que has estado justificando, y luego llévalo delante de Dios en oración brutal y honesta. Número 3. No busques consuelo humano en este proceso. Este es tu tiempo en el desierto, y si corres a que alguien te anime o te diga que todo va a estar bien, vas a interrumpir lo que Dios está haciendo. Y aquí viene algo crucial que necesito que entiendas. Los días 2 y 3 son los días donde la mayoría abandona el proceso, porque es incómodo, porque duele, porque prefieres volver a tu zona de comodidad antes que seguir en esa incomodidad.
Y por eso hay tantos cristianos que empiezan procesos de transformación, pero nunca los terminan. Se quedan en el día 1, emocionados con el encuentro inicial con Dios, pero cuando llega el momento de morir realmente, se echan para atrás. Pero escúchame bien, si tú estás determinado a ser irreconocible en 5 días, tienes que estar dispuesto a atravesar estos días oscuros sin rendirte. Tienes que estar dispuesto a sentir el hambre espiritual, el vacío emocional, la soledad del desierto, porque es ahí donde tu carne finalmente se rompe y tu espíritu se fortalece. Mira, déjame contarte algo personal que nunca he compartido públicamente. Hubo un momento en mi vida donde Dios me pidió que ayunara de algo que yo amaba más que a Él mismo, mi reputación. Me pidió que dejara de preocuparme por lo que la gente pensara de mí, que dejara de construir mi imagen, que dejara de buscar validación humana. Y eso fue más difícil que cualquier ayuno de comida que haya hecho en mi vida, porque mi identidad estaba construida sobre la aprobación de los demás. Y cuando Dios empezó a quitarme eso, sentí que me moría. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin fuerzas, donde le grité a Dios que era demasiado, que no podía soportarlo. Pero Él no cedió. Y hoy puedo decirte que esa muerte fue lo mejor que me pudo pasar, porque del otro lado de ese desierto nació un hombre libre, un hombre que ya no vive para impresionar a nadie, sino para glorificar a Dios. Número 4. En tus instrucciones. Llora todo lo que tengas que llorar. No reprimas el dolor. Deja que salga, porque cada lágrima que derramas en esos días está lavando años de dolor acumulado, años de máscaras, años de vivir una mentira. Número 5. Lee la palabra aunque no sientas nada. Lee Salmos, lee Isaías, lee el libro de Job. Lee las historias de hombres y mujeres que pasaron por el desierto antes que tú. Y deja que esas palabras penetren en lo más profundo de tu ser, aunque tu mente te diga que no sirve de nada. Y aquí está el secreto que pocos conocen. En los días 2 y 3, Dios no está ausente aunque así lo sientas. Él está trabajando en las capas más profundas de tu alma, en lugares tan ocultos que ni tú mismo sabías que existían. Está removiendo raíces de amargura que llevan décadas enterradas. Está sanando heridas que nunca le habías permitido tocar. Está reconstruyendo los cimientos de tu identidad desde cero. Por eso estos días son los más importantes. Por eso no puedes saltártelos. Por eso tienes que resistir la tentación de abandonar cuando sientas que no aguantas más. Porque justo cuando crees que ya no puedes más, justo cuando sientes que vas a romperte completamente, ahí es cuando estás más cerca del día 4. Y el día 4 cambia absolutamente todo. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios el nombre de una persona por la que estás orando, alguien que necesita pasar por esta transformación tanto como tú. Porque cuando declares ese nombre públicamente, estás profetizando sobre su vida, estás creyendo que Dios también puede hacerlo irreconocible en 5 días. Y cuando esa persona vea su nombre en los comentarios, va a saber que alguien está creyendo por ella, y eso puede ser el empujón que necesita para empezar su propio día 1. 3. El día 4. Cuando Dios envía su instrumento. Ahora llegamos al día que cambia el rumbo de todo. El día donde finalmente empieza a haber luz después de tanta oscuridad. Después de 3 días de ceguera, de ayuno, de confrontación brutal con su pecado, Saulo escucha que un hombre llamado Ananías viene hacia él. Y aquí está la revelación poderosa que la mayoría se pierde. Dios no te transforma en aislamiento total. Él usa instrumentos humanos para activar lo que ya hizo en el espíritu. Ananías era un hombre desconocido, ordinario, no era un apóstol famoso ni un líder reconocido. Pero Dios lo escogió específicamente para ser el instrumento de transformación en la vida de Saulo. Y esto destroza completamente la mentalidad que muchos tienen hoy en día de que solo los grandes predicadores, solo los pastores famosos, solo las personas con plataformas enormes pueden ser usadas por Dios. Mentira. Dios usa a quien está disponible, a quien está dispuesto, a quien tiene un corazón obediente. Pero déjame mostrarte algo todavía más profundo que sucede en el día 4.
Cuando Ananías impone sus manos sobre Saulo, le dice: «Hermano Saulo, ¿captaste eso?». Lo llamó hermano. No lo llamó perseguidor, no lo llamó asesino, no lo llamó enemigo, lo llamó hermano. Y en ese momento, Saulo recibió algo que necesitaba desesperadamente: aceptación en su nueva identidad antes de que esa identidad se manifestara completamente. Y aquí está tu problema número 1 en el día 4. Tú estás esperando transformarte completamente antes de buscar comunidad. Estás esperando estar perfecto antes de acercarte a otros creyentes. Estás esperando tener todo resuelto antes de pedir ayuda. Y por eso te quedas atascado, porque Dios diseñó la transformación para que suceda en comunidad, no en aislamiento permanente. Escúchame con mucha atención, porque esto va a ofender a algunos, pero va a liberar a muchos. Deja de romantizar la idea del llanero solitario cristiano. Deja de creer que tú solo con tu Biblia y tu cuarto es suficiente para experimentar transformación completa. Dios te puso en un cuerpo, en una iglesia, en una comunidad de creyentes, porque Él sabe que hay cosas en ti que solo se van a sanar cuando permitas que otros te ministren. Y ahora viene la corrección fuerte que necesitas escuchar. Muchos de ustedes han estado orando por transformación durante años, pero cuando Dios les envía su Ananías, ustedes lo rechazan. Lo rechazan porque no viene del tamaño que esperaban, no tiene el título que ustedes querían, no tiene la reputación que ustedes deseaban. Y se pierden su milagro porque estaban esperando que Dios trabajara de la manera que ustedes dictaminaron, en lugar de estar abiertos a cómo Él decidió hacerlo. Número 1 de tus instrucciones para el día 4. Identifica quién es el Ananías que Dios ha puesto en tu vida. Puede ser un pastor, puede ser un líder de célula, puede ser un hermano de la iglesia que ni siquiera conoces bien, puede ser alguien que Dios va a poner en tu camino en los próximos días. Pero mantén tus ojos abiertos y tu corazón receptivo. Número 2. Cuando esa persona llegue, no permitas que tu orgullo te impida recibir lo que Dios quiere darte a través de ella. Muchos pierden su transformación porque son demasiado orgullosos para ser ministrados por alguien que consideran menor que ellos. Déjame ser todavía más específico. El día 4 es cuando necesitas hacer algo que has estado evitando: unirte a una iglesia local de verdad, no solo ver sermones por internet. Es cuando necesitas someterte a cobertura espiritual real, no solo ser un cristiano independiente que hace lo que le da la gana. Es cuando necesitas abrir tu vida a mentores espirituales que puedan hablarte con verdad, corregirte cuando estés equivocado, guiarte cuando estés confundido. Y aquí está la realidad brutal que necesito que entiendas. Si tú llevas años como cristiano, pero nunca has tenido a alguien con autoridad espiritual en tu vida que pueda corregirte, que pueda desafiarte, que pueda ver tus puntos ciegos, entonces no has madurado espiritualmente. Sigues siendo un bebé espiritual que se alimenta de lo que le gusta y escupe lo que le incomoda. Número 3. Cuando tu Ananías llegue y te ministre, vas a experimentar algo sobrenatural. Las escamas van a caer de tus ojos. Vas a empezar a ver cosas que nunca habías visto antes. Vas a entender verdades bíblicas que leíste 1000 veces, pero que nunca penetraron tu corazón. Vas a recibir discernimiento para identificar las estrategias del enemigo en tu vida. Vas a reconocer patrones destructivos que has estado repitiendo por años sin darte cuenta. Ahora déjame contarte algo que me pasó en mi propio día 4. Después de que Dios derrumbó mi falsa identidad, después de que pasé por el desierto del ayuno y la confrontación, Él puso en mi camino a un pastor que yo nunca hubiera escogido por mi cuenta. Era un hombre sencillo, sin estudios teológicos formales, sin una iglesia grande ni un ministerio reconocido. Pero cuando Él impuso sus manos sobre mí y empezó a orar, fue como si Dios mismo estuviera hablándome directamente. Él profetizó cosas sobre mi vida que nadie sabía, me confrontó con pecados que yo creía que tenía bien escondidos, y me dio instrucciones específicas de cómo caminar en mi nueva identidad. Y yo tuve que humillarme, tuve que soltar mi orgullo intelectual, tuve que reconocer que Dios estaba usando a ese hombre ordinario para hacer algo extraordinario en mí. Número 4. Obedece inmediatamente lo que Dios te muestre en el día 4. Cuando Ananías le dijo a Saulo que se bautizara, él se bautizó de inmediato.
No lo pospuso, no lo pensó más, no esperó a sentirse más preparado. Obedeció, y esa obediencia inmediata es lo que sella la transformación. Porque puedes tener el encuentro más poderoso con Dios, pero si no obedeces lo que Él te está diciendo que hagas, ese encuentro se va a evaporar y vas a volver exactamente a donde estabas. Y aquí está algo que muchos no te van a decir, pero que es absolutamente crítico. El día 4 es también el día donde Dios te va a pedir que hagas restitución, que pidas perdón a las personas que has herido, que devuelvas lo que has robado, literal o figurativamente, que rompas pactos que hiciste con el enemigo, que te deshagas de objetos en tu casa que están atrayendo maldición, que cortes relaciones que están contaminando tu nueva identidad. Y sé que esto es incómodo, sé que prefieres que Dios haga todo el trabajo mientras tú te quedas sentado esperando, pero así no funciona la transformación real. Dios hace su parte sobrenaturalmente, pero tú tienes que hacer tu parte en obediencia. Y cuando ambas partes se unen, ahí es cuando suceden los milagros que desafían toda lógica humana. Número 5. En el día 4, vas a ser lleno del Espíritu Santo de una manera nueva. No estoy hablando de una experiencia emocional superficial. Estoy hablando de una llenura real que te va a dar poder para vivir de manera diferente. Porque el problema de muchos cristianos es que tienen información pero no tienen transformación. Saben qué deberían hacer, pero no tienen el poder para hacerlo. Y ese poder solo viene cuando el Espíritu Santo toma control total de tu vida. Ahora escucha esto con mucha atención, porque vamos a hablar de algo que puede incomodar a algunos, pero que está completamente alineado con el corazón de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios está hablándote directamente, tal vez este es el momento donde Dios te está invitando a ser parte de sostener este ministerio que está alcanzando a miles de personas alrededor del mundo. No es una obligación, es una oportunidad de sembrar en terreno fértil. Si sientes en tu corazón que Dios te está moviendo a bendecir este canal con una ofrenda, puedes hacerlo a través del superchat. Y créeme, cuando siembras en un ministerio que está produciendo transformación real en las vidas, tú también activas bendición sobre tu propia vida. Piénsalo en oración, y si Dios te lo confirma, hazlo con alegría sabiendo que estás siendo parte de algo mucho más grande que tú. Y ahora sí, vamos al día más crucial de todos. El día que determina si esta transformación será permanente o si vas a volver atrás. 4. El día 5. La decisión que lo define todo. Después de que Saulo recibió la vista, después de que fue bautizado, después de que fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice algo que la mayoría pasa por alto. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Inmediatamente, sin esperar, sin prepararse más, sin sentirse completamente listo, salió y declaró públicamente su nueva identidad. Y aquí está la verdad que separa a los que realmente se transforman de los que solo tienen experiencias emocionales pasajeras. La transformación no se completa hasta que la declaras públicamente y empiezas a vivir en ella sin importar las consecuencias. El día 5 no es el día donde Dios termina de trabajar en ti. Es el día donde tú decides que no hay marcha atrás, que vas a vivir como la nueva creación que Dios te hizo ser, aunque todo tu entorno te rechace, aunque pierdas amistades, aunque la gente que te conocía antes no entienda quién eres ahora. Déjame decirte algo que va a sacudir tu manera de pensar. La mayoría de las personas que experimentan un encuentro genuino con Dios terminan volviendo a su antigua vida porque nunca tomaron la decisión del día 5. Tuvieron su día 1 donde fueron derribados, pasaron por su desierto en los días 2 y 3, recibieron ministerio en el día 4, pero cuando llegó el momento de salir y declarar públicamente su transformación, se acobardaron. ¿Y sabes por qué se acobardaron? Por miedo al rechazo, por miedo a lo que dirá la familia, por miedo a perder amigos, por miedo a ser catalogados como fanáticos religiosos, por miedo a que la gente no les crea. Y por ese miedo, guardaron su transformación en secreto, y poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a regresar a los mismos patrones de antes. Ahora escucha las instrucciones para el día 5, y estas son las más importantes de todas. Número 1. Declara públicamente tu transformación.
Y cuando digo públicamente, me refiero a que lo hagas donde más te cueste. Si tu familia no sabe que estás buscando a Dios de verdad, díselo. Si tus amigos piensan que sigues siendo el mismo de antes, corrígelos. Si en tu trabajo todos te conocen como alguien que no tenía nada que ver con Dios, es hora de que vean que algo cambió radicalmente en ti. Número 2. Corta todo lazo con tu antigua vida de una manera visible y definitiva. Saulo no solo dejó de perseguir cristianos, empezó a predicar a Cristo en las mismas sinagogas donde antes blasfemaba contra él. Fue al lugar donde más le iba a costar, donde más lo iban a rechazar, donde más peligroso era para su vida. Y lo hizo porque sabía que si no quemaba completamente los puentes con su pasado, eventualmente iba a intentar cruzarlos de regreso. ¿Y tú qué puentes necesitas quemar? ¿Qué relaciones tóxicas necesitas terminar de una vez por todas? ¿Qué lugares necesitas dejar de frecuentar? ¿Qué hábitos necesitas abandonar públicamente para que no haya posibilidad de regresar? Porque déjame decirte algo. Mientras tengas un plan B, mientras dejes una puerta abierta para volver a lo viejo por si lo nuevo no funciona, vas a fracasar. La transformación requiere que quemes las naves, que no dejes ninguna opción de retirada. Número 3. Y esto es absolutamente crucial. Encuentra tu nueva comunidad y comprométete con ella radicalmente. Saulo inmediatamente se juntó con los discípulos. No intentó ser un cristiano solitario. No dijo que iba a seguir a Jesús a su manera. Se integró al cuerpo de Cristo, aunque eso significaba estar con las mismas personas que antes perseguía, aunque todos desconfiaban de él al principio, aunque le costó ganarse su confianza. Y aquí está tu error más grande. Tú quieres transformarte, pero sigues rodeándote de las mismas personas que alimentan tu vieja naturaleza. Sigues en los mismos círculos sociales, donde todos te conocen como el que eras antes, y te presionan sutilmente para que vuelvas a ser ese. Sigues consumiendo el mismo contenido, viendo los mismos programas, escuchando la misma música, siguiendo las mismas cuentas en redes sociales que constantemente te jalan hacia atrás. Déjame ser brutalmente claro contigo. Si tus amigos más cercanos no son personas que te impulsan hacia Dios, entonces no son tus amigos, son anclas. Si las conversaciones que más tienes son sobre chismes, quejas, carnalidad y mundanalidad, entonces estás en el ambiente equivocado. Si pasas más tiempo viendo contenido basura en Internet que buscando a Dios en oración y en su palabra, entonces tus prioridades están completamente desalineadas. Número 4. Identifica cuál es tu nuevo llamado y empieza a caminar en él inmediatamente. Saulo sabía que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio, y no esperó a tener todo perfectamente claro, no esperó a estudiar teología formal, no esperó a sentirse completamente preparado. Empezó inmediatamente con lo que tenía, donde estaba, sabiendo solo lo básico, que Jesús había cambiado su vida. ¿Y tú? ¿Cuál es ese llamado que Dios puso en tu corazón, pero que has estado posponiendo porque crees que no estás listo? Es servir en la iglesia, es evangelizar a tu familia, es empezar un grupo de oración en tu trabajo, es usar tus redes sociales para glorificar a Dios en lugar de alimentar tu ego, es reconciliarte con alguien que heriste, es empezar a diezmar y ofrendar con fidelidad. Sea lo que sea, el día 5 es cuando dejas de planear y empiezas a actuar. Número 5. Y esto es lo que sella todo. Decide ahora mismo que no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces el enemigo te ataque, vas a levantarte y vas a seguir caminando en tu nueva identidad. Porque déjame decirte algo que nadie más te va a decir con esta honestidad. El día 5 no significa que todo va a ser perfecto de ahí en adelante. Saulo enfrentó rechazo brutal después de su transformación. Los judíos querían matarlo, los cristianos desconfiaban de él, tuvo que huir de ciudad en ciudad, fue perseguido, apedreado, encarcelado, naufragó, fue traicionado. Pero nunca, escúchame bien, nunca volvió a ser Saulo el perseguidor. Porque había tomado una decisión inamovible. Prefería morir como Pablo el apóstol que vivir como Saulo el religioso. Y esa decisión es la que necesitas tomar tú hoy. No una decisión emocional que dura hasta que pase la emoción del momento. Una decisión de hierro que dice, esto es lo que soy ahora.
Esto es quien Dios me hizo, y no hay poder en el infierno ni en la tierra que me haga volver a ser quien era antes. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que escribas en los comentarios esta frase exacta. Hoy mismo decido que Dios me hará irreconocible, y no hay marcha atrás. No lo escribas solo porque yo te lo pedí. Escríbelo porque es tu pacto con Dios delante de miles de testigos. Escríbelo porque cuando el enemigo venga mañana a decirte que nada cambió, que sigues siendo el mismo, que es imposible transformarte, vas a volver a leer ese comentario y te va a recordar la decisión que tomaste hoy. Y ahora viene mi llamado final, y lo voy a hacer con toda la pasión que tengo en mi corazón, porque sé que esto no es un mensaje más. Esto es una palabra profética para tu vida en este momento exacto. YouTube está limitando cada vez más el alcance de los videos de fe. Están silenciando voces que predican la verdad sin compromiso. Están promoviendo contenido vacío, carnal, destructivo, y están haciendo todo lo posible para que mensajes como este no lleguen a las personas que los necesitan desesperadamente. Pero nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros no vamos a permitir que la palabra de Dios sea censurada. Y la manera en que luchamos contra esto es uniéndonos como un ejército espiritual. Si este video tocó tu vida, si sentiste que Dios te habló directamente, entonces tienes una responsabilidad. Número 1. Dale like a este video ahora mismo. Ese botón de me gusta no es solo un botón, es tu manera de decirle a YouTube que este contenido es valioso, que la gente lo necesita, que debe ser promovido. Número 2. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Mira, si tú estás dispuesto a seguir a cientos de personas en redes sociales que no te aportan absolutamente nada, pero no estás suscrito a un canal que está cambiando vidas, algo está gravemente mal en tus prioridades. Número 3. Y esto es lo más importante. Comparte este video en tu Facebook, en tu WhatsApp, en todas tus redes sociales. Porque déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has compartido memes, videos graciosos, chismes, cosas completamente irrelevantes? ¿Y cuántas veces has compartido algo que realmente puede transformar la vida de alguien? Si te da vergüenza compartir un mensaje de Dios, pero no te da vergüenza compartir basura, entonces necesitas revisar dónde está tu corazón de verdad. Y si no estás suscrito a este canal, déjame decirte algo que necesitas escuchar. Te deberías sentir avergonzado. Avergonzado de que estás consumiendo este contenido gratuitamente, beneficiándote de él, siendo edificado por él, pero no estás dispuesto ni siquiera a dar un clic para suscribirte. ¿Cómo esperas que Dios te bendiga en grande si no eres fiel ni siquiera en lo poco? Pero si ya estás suscrito, entonces siéntete orgulloso. Orgulloso de que eres parte de un movimiento de personas que están hambrientas de verdad, que no se conforman con mensajes diluidos, que quieren ser transformados de verdad. Y aquí está mi invitación final. No dejes que este sea el último video que veas de este canal, porque tu transformación no termina aquí. Necesitas mantener tu llama encendida. Necesitas seguir alimentando tu espíritu con verdad bíblica sólida. Necesitas seguir siendo desafiado, corregido, edificado. Así que después de que termines este video, ve directo a ver el siguiente. Haz de este canal parte de tu rutina diaria. Porque te garantizo que si tú te comprometes a ver estos videos consistentemente, tu vida va a cambiar de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo tomo autoridad sobre cada persona que está escuchando este mensaje ahora mismo. Declaro que así como transformaste a Saulo en Pablo en 5 días, vas a transformar a cada uno de ellos. Que las escamas caigan de sus ojos espirituales. Que el poder del Espíritu Santo los llene hasta rebosar. Que tengan el valor de declarar públicamente su nueva identidad sin importar el costo. Que quemen todos los puentes con su pasado. Que caminen en su llamado con osadía y sin temor. Que cuando el enemigo venga a atacarlos, se mantengan firmes recordando la decisión que tomaron hoy. Sella esta transformación en sus vidas y que dentro de 5 días sean completamente irreconocibles. En el nombre de Jesús, amén.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.